George Gurdjieff, un místico nacido en una enigmática mezcla de herencias griegas y armenias, vivió una vida envuelta en misterio. A lo largo de los años, su figura y enseñanzas se han distorsionado por quienes buscaban en él respuestas definitivas o dogmas que nunca ofreció. Aún se desconoce su fecha exacta de nacimiento, aunque se estima entre 1866 y 1877. A través de sus viajes por Asia Central, Egipto, Irán, India, Tíbet y Roma, recopiló experiencias que formaron las bases de su cuarto camino, una enseñanza que se separa de las formas tradicionales de religiones y espiritualidades que, según él, habían perdido su vitalidad y poder transformador. La esencia del cuarto camino no reside en doctrinas o teorías abstractas. Gurdjieff no se dedicaba a impartir conocimiento superficial ni a alimentar el ego académico de sus seguidores. Para él, la transformación de la persona no podía venir desde el exterior, desde ideas impuestas o sistemas de creencias. La verdadera revolución interna implicaba un trabajo arduo y constante. No se trataba de seguir a un maestro como si éste fuera una estrella distante, sino de permitir que el maestro invadiera el ego de quien buscaba, perturbando su forma de vida hasta en lo más profundo. El cuarto camino es multidimensional, integrando las diferentes facetas del ser humano, tanto físicas como emocionales, mentales y espirituales. Mientras que otros maestros permanecieron en una dimensión, ofreciendo soluciones intelectuales o emocionales a los buscadores, Gurdjieff se dedicó a romper las barreras en cada dimensión. Su método no era para los débiles o para aquellos que se conformaban con la comodidad de lo conocido. Transformarse implicaba morir a lo viejo, dejar atrás todo aquello que mantenía a la persona atrapada en la ilusión de la realidad. Sus libros, particularmente Todo y Todo y Encuentros con Hombres Notables, son testimonios de su viaje, no solo físico, sino interno. Son relatos de las influencias que dieron forma a sus perspectivas, influencias que él nunca reveló explícitamente, dejando que cada quien descubriera sus propias verdades a través de la experiencia directa. No obstante, su enseñanza no se limitaba a la palabra escrita. Gurdjieff era un maestro que trabajaba directamente con el ser de las personas, despojándolas de las ilusiones que habían acumulado a lo largo de sus vidas. Para él, el conocimiento en sí mismo no era el objetivo, sino un medio para un fin mayor, la transformación radical del ser humano. A diferencia de otros místicos como Krishnamurti, Ramakrishna o Sri Raman, quienes movían a sus seguidores en una sola dimensión, ya sea intelectual, emocional o espiritual, Gurdjieff se sumergía en todas las facetas de la vida de la persona. Krishnamurti, por ejemplo, tocaba las mentes de sus seguidores, haciendo que muchos se volvieran eruditos y eficientes en el pensamiento, pero sin lograr cambios significativos en su conciencia. Del mismo modo, Ramakrishna conmovía emocionalmente a quienes lo seguían, haciéndolos sentir momentos de éxtasis que se desvanecían una vez volvían a sus vidas cotidianas. Gurdjieff, sin embargo, no se conformaba con ofrecer consuelo temporal o entretenimiento espiritual. Su objetivo era el despertar completo del individuo, un proceso que, como él sabía, generaría resistencia, miedo y hostilidad. Invadir la vida de alguien, interferir en sus hábitos y creencias arraigadas provocaba antagonismo. Las personas, por naturaleza, temen el cambio, y un maestro como Gurdjieff representaba una amenaza directa a su ego, a su zona de confort. Solo unos pocos, los verdaderamente valientes, podían aceptar el reto de adentrarse en su mundo y someterse a ese proceso de destrucción y renacimiento. Gurdjieff entendía que el ser humano está profundamente dormido, atrapado en sus propias ilusiones y hábitos. Despertar a alguien de ese sueño no era un acto simple ni benévolo en el sentido convencional. Implicaba enfrentarse a la resistencia feroz de quien no quiere ser perturbado. La mayoría de las personas prefieren la comodidad del sufrimiento conocido antes que enfrentarse a la incertidumbre de lo desconocido. Pero para aquellos dispuestos a cruzar ese umbral, Gurdjieff actuaba como una partera, ayudando a que renacieran a una nueva forma de ser, más consciente, más despierta, más libre. Su enseñanza sobre la desidentificación es una prueba de su enfoque pragmático. Mientras que en muchas tradiciones orientales se habla de la renuncia como el abandono de las posesiones materiales, Gurdjieff enseñaba que la verdadera renuncia no consistía en desprenderse de lo externo, sino de la actitud de posesividad hacia todo, incluyéndose a uno mismo.
Este acto de desidentificación era la clave para acceder al ser esencial, ese núcleo inmutable y eterno que yace en lo profundo de cada individuo, más allá de las máscaras sociales, las emociones fluctuantes y los pensamientos fugaces. En su vida, Gurdjieff fue malinterpretado y a menudo rechazado, precisamente porque no ofrecía lo que la gente quería: consuelo, alabanzas o conocimiento fácil de digerir. Él no estaba interesado en que lo veneraran, sino en llevar a las personas a una transformación real, un proceso que muchas veces requería una intervención brutal en sus formas de vida. Mientras otros maestros podían ser admirados a la distancia, sin compromiso personal, Gurdjieff demandaba una participación total, un trabajo consciente y constante hacia la transformación. Es precisamente esta actitud la que lo diferencia de otros maestros espirituales de su tiempo. Mientras que Krishnamurti evitaba involucrarse directamente en la vida de sus seguidores, Gurdjieff se sumergía completamente en el proceso, sabiendo que, para cambiar verdaderamente a alguien, era necesario un contacto íntimo y directo con su ser. No bastaba con ofrecer teorías sobre la conciencia. Era necesario romper los patrones arraigados que mantenían a las personas en un estado de inconsciencia. El concepto de libertad, tan valorado por las personas, se convierte en una paradoja en el estado de inconsciencia. La verdadera libertad no es posible mientras está atrapado en el sueño de la vida cotidiana, en los hábitos, deseos y miedos que dominan la existencia. Para Gurdjieff, la libertad era algo que solo podía lograrse a través del esfuerzo consciente, y este esfuerzo implicaba necesariamente una lucha interna, una batalla contra el ego, contra la resistencia al cambio. Uno de los aspectos más intrigantes de las enseñanzas de Gurdjieff es su rechazo a las ideas populares sobre la espiritualidad, como la noción de la Kundalini, que en su tiempo había sido distorsionada por movimientos como la teosofía. Gurdjieff no negaba la existencia de energías espirituales poderosas, sino que rechazaba las ideas erróneas y superficiales que se habían creado en torno a ellas. Al referirse a la Kundalini como Kunda Buffer, estaba criticando las falsas interpretaciones que impedían a las personas comprender su verdadera naturaleza y propósito. La enseñanza de Gurdjieff no era un rechazo a las tradiciones espirituales per se, sino una crítica a la forma en que habían sido distorsionadas y convertidas en dogmas sin vida. Para él, la espiritualidad no era algo que se pudiera aprender a través de libros o enseñanzas externas, sino algo que debía experimentarse directamente a través de un trabajo interno constante. Y este trabajo no era fácil ni agradable. Implicaba deshacerse de todo lo que uno creía saber, de todas las comodidades mentales y emocionales que sostenían el ego. Solo aquellos que estaban dispuestos a enfrentarse a esta verdad podían seguir el cuarto camino.